Parte 6. Prueba estandarizada. Una compañía brinda un servicio de telefonía residencial. El monto mensual que se debe pagar por usar ese servicio consiste en una tarifa fija plana mensual de 4.000 colones. O sea, hay que pagar fijo 4.000 sin importar qué. Lo cual incluye una cierta cantidad de minutos para hablar por teléfono. O sea, eso incluye una cantidad de tiempo. Asimismo, se debe pagar 25 por cada minuto adicional, o sea, 25 colones por los adicionales a los incluidos en la tarifa fija mensual. O sea, podríamos decir que el precio a pagar, X siendo la cantidad de minutos adicionales, va a ser 25 colones por cada minuto adicional, más los 4.000 fijos que siempre hay que pagar. Ok, de acuerdo con la información anterior, si en un mes una persona que adquirió ese servicio no habló minutos adicionales, o sea, quiere decir que X es cero, o sea, X es cero. A los incluidos en la tarifa fija, entonces el monto que pagó fue de ahí. Si no tiene minutos adicionales, entonces no pagó esta parte. Por lo tanto, solo tiene que cancelar los 4.000 fijos. Por lo tanto, lo que tiene que cancelar son los 4.000. ¿Ok? Porque eso es un monto plano, fijo. O sea, no importa si no usó el servicio de telefonía en ningún sentido, pero igual tiene que pagar los 4.000. Entonces la respuesta es la B. Siguiente ejercicio. Dice, considera la siguiente representación gráfica que corresponde a la altura hx en metros sobre el nivel del mar que alcanzó un delfín al saltar sobre el agua en función del tiempo x. O sea, este es el tiempo en segundos luego de haber iniciado ese salto. O sea, el delfín salta, duró su salto 6 segundos. Entonces podemos decir que el salto total duró 6 segundos. ¿Ok? Podemos decir que la altura máxima fue de 9 metros. Bueno, este delfín voló seguramente. Y esa altura la alcanzó a los 3 segundos. O sea, a los 3 segundos alcanzó una altura de 9. Entonces son varias de las conclusiones que podemos llegar. O sea, el salto completo, el salto duró 6 segundos. La altura máxima, la máxima altura, la máxima fue a los 3 segundos para una altura de 9 metros. Ok, veamos qué es lo que nos están preguntando. De acuerdo con la información anterior, luego de haber iniciado ese salto, a los cuantos segundos el delfín alcanzó la mayor altura sobre el nivel del mar. O sea, fue a los 3 segundos. Esa sería la respuesta. Aunque vuelvo a decir, este delfín vuela porque 9 metros. Qué montón salta ese delfín. Siguiente ejercicio. Dos empresas de telecomunicaciones R&T cobran mensualmente a los usuarios de telefonía residencial un monto total Y que se compone de un monto fijo en colones más el costo en colones correspondientes al tiempo X en minutos de la duración de todas las llamadas realizadas en ese mes entre las 0 y 175 minutos. O sea, esto es el costo, la representación de los 0 a los 175 minutos de uso. A continuación se muestra la representación gráfica del monto total por pagar en un mes por los usuarios de cada una de las empresas en función del tiempo en minutos. Ok, veamos. La empresa R, analicémosla una por una antes de ver la pregunta que nos están haciendo. La empresa R podemos ver que al inicio cobra 3.000. Entonces la empresa R al inicio es más barata. La empresa T al inicio cobra 4.000, o sea, es más costosa. Pero vemos que tienen una pendiente diferente, la inclinación es distinta. Entonces, esta, como tiene una inclinación más vertical, podríamos decir que la pendiente de la empresa R es mayor que la pendiente de la recta T. Eso es una primera conclusión. Segundo, la otra conclusión es que la empresa R es más barata al inicio y la empresa T es más barata, es más cara al inicio. Pero conforme pasa el tiempo, vemos que a los 125 minutos ambas empresas obtienen el mismo costo, que son 6.500. A los 125 el mismo costo que 6.500. Después de los 125 minutos, entonces ya la empresa R se vuelve más bien más costosa, cobra más. En cambio la empresa T es más barata, está por debajo de la otra empresa. Entonces vemos que si fuéramos un usuario, nos conviene la empresa T si utilizamos más de 125 minutos. Pero si utilizamos menos de 125 minutos, nos conviene más la empresa R. ¿Ok? Y además, para última conclusión, podemos ver que a los 75 minutos la empresa R
cobraba son 5.100 y la empresa T cobra son 5.500. A los 175 ya vemos la diferencia. Ven que a los 75 es más costosa la empresa T. Pero a los 175 más bien es al revés. La empresa R es más costosa en 7.900 y la empresa T en 7.500. Ese es todo el análisis que le podemos hacer para diferentes preguntas que nos puedan realizar. La que nos hicieron fue esta. De acuerdo con la información anterior, si en un mes dado un usuario de la empresa R pagó lo mismo que uno de la empresa T, o sea, pagaron lo mismo, eso quiere decir que estamos en los 125 minutos. ¿Cuál fue el tiempo? En minutos de duración de todas las llamadas realizadas. De ahí, 175. Porque en ese caso, perdón, 125. En ese caso es que los costos en ambas empresas son de 6.500, son exactamente iguales. ¿Ok? Pero ven que pudieron habernos preguntado varias cosas, como acabo de hacer el análisis de esta empresa. En general, nos hubieran podido decir a la larga, después de 125 minutos, ¿cuál empresa conviene más? La empresa T. O antes de 125 minutos, ¿cuál empresa conviene más? Ahí sería la empresa R. O sea, son varias cosas que podemos analizar o que nos pueden preguntar sobre este ejercicio. Siguiente ejercicio. Nos dice, considere la siguiente información. José compró en la feria del agricultor 3 kilogramos de tomates. Ok, nos dicen 3 kilogramos de tomate. Y 2 kilogramos de zanahorias, más 2 kilogramos de zanahorias. Por lo que pagó 2.400, o sea, todo esto da un total de 2.400 colones. Ariana compró 4 kilogramos de tomate, o sea, 4 de tomate. Y 3 kilogramos de zanahoria, o sea, más 3 kilogramos de zanahoria. A los mismos precios, o sea, si T y Z representan los precios, entonces ella gastó 3.300 colones. ¿Ok? ¿Cuál fue el precio por pagar por cada kilogramo de tomate en esa feria? Bueno, de acuerdo con la información anterior, si X, ok, nos hicieron un cambio de variable, nos dicen que X debe representar el precio en colones de cada kilogramo de tomate. O sea que en lugar de poner T vamos a poner X. Y Y, el precio en colones de cada kilogramo de zanahoria, o sea, aquí va a ser Y. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas que permite resolver el problema anterior corresponde a, ya tenemos construido el sistema, simplemente tenemos que buscarlo, que sería la opción B. Ahí está nuestra opción 3x más 2y igual 2400, 4x más 3y igual 3300. Vean que es sencillo hacer la construcción de este sistema de ecuaciones. Ahora, si nos hubieran pedido la solución de cuántos kilogramos, recuerden que ustedes pueden ir a la calculadora en el modo de sistema de ecuaciones. El modo sistema de ecuaciones, recuerden que es menú, buscan donde dice ecuaciones, ok, ecuaciones, sistemas de ecuaciones, está en el modelo nuevo, y como es de dos incógnitas, presionan el número 2 e ingresan los valores, en este caso 3, 2, 2400, 4, 3, recuerden que lo que se ingresa son los coeficientes numéricos, y 3300. Ven que el sistema de ecuaciones siempre tiene que ser igual al número. El número tiene que estar después del igual. Eso nos da que X, que representaba el precio de los tomates, es 600. O sea, X es 600. Damos igual y Y es 300. Que Y eran las zanahorias. Ahora, si es en el modelo más viejito de calculadora, es básicamente el mismo proceso. Entonces presionan, vamos a ver, presionan menú, buscan menú, buscan ecuaciones, que es en el número 5, y sistemas de ecuaciones es en el número 1, mode 5.1, ese es el orden, y hacen exactamente lo mismo, ingresan los valores y obtienen las respuestas. Recuerden que en este modelo es menú, 5 y el 1, para entrar a sistemas de ecuaciones. Eso es todo en ese ejercicio. Para el siguiente ejercicio nos dan lo siguiente. Vamos a ver, en un experimento científico y bajo ciertas condiciones, con ayuda de una grúa se eleva del suelo un vehículo durante una cierta cantidad de minutos. La siguiente representación gráfica muestra la altura h de x en metros a la que se elevó el vehículo del suelo en función del tiempo x, en minutos a partir de iniciado el experimento.
De acuerdo con la información anterior, el modelo matemático que mejor se adapta para describir la altura en metros a la cual se elevó ese vehículo del suelo en función del tiempo corresponde a una función de tipo lineal, logarítmica, exponencial. Aquí ya les puse la representación de cada uno de sus modelos. Recuerden que la función lineal es una recta, que puede ser creciente o decreciente. Recuerden que es creciente en el modelo cuando ustedes tienen la función lineal, que es de la modo mx más b, creciente si m es positivo y decreciente si m es un número negativo. En cambio, en la función exponencial, que su forma básica es a a la x, recuerden que si a es mayor a 0, perdón, mayor a 1, ella es creciente, pero si a está entre el 0 y el 1, o sea, un número entre 0 y 1, es decreciente. Y la logarítmica, recordemos que su forma básica va a ser logaritmo de x base b. Esta es la forma básica de la logarítmica, que si la base, bueno, no pongamos base b, pongamos base a para que tenga similitud, y pasa exactamente lo mismo. Si a es mayor a 1, ella es creciente, y si a está entre el 1 y el 0, ella va a ser decreciente. ¿Ok? Otras características que deben recordar es que la función exponencial pasa pegadita sobre el eje de las x, pero no lo llega a tocar. Y la función logarítmica pasa pegadita sobre el eje de las y, ¿verdad? Pero no llega a tocar el eje de las y, por lo menos la básica. Entonces nos dicen de esta representación que nos dan a cuál figura es la que mejor se adapta. Bueno, lineal no es porque no es una recta. Exponencial realmente no lo es. Si ustedes hubieran extendido esto, se dan cuenta que esta función llegaría a cortar el eje de las x y la función exponencial no corta el eje de las x. En cambio, si es logarítmica, vean precisamente la forma de la curva. En este caso sería una logarítmica creciente, como ustedes lo pueden ver. Y esto lo que cambia simplemente es qué tan inclinada sea esto. Pero ella va a ser algo así, pegadita sobre el eje de las y. Ok, entonces aparentemente es una función logarítmica. Ahora, si quieren estar seguros, podemos hacer el siguiente procedimiento. Ponemos logaritmo, base x, base a, y nos están diciendo que en 3, 9 y 27 conocemos sus resultados. Entonces, vean que si yo pongo logaritmo, si x vale 3, tiene que dar 1. Entonces, si x da 3, base a, tiene que dar 1. Usando la propiedad de los logaritmos, a a la 1 tiene que dar 3. O sea, a vale 3. Yo puedo decir que la base de mi logarítmica es 3. Veamos si tomo otro valor, por ejemplo el 27. Logaritmo de 27, base a, en este caso tiene que dar 3. Usando otra vez la propiedad de los logaritmos, a la 3 tiene que dar 27. Pero para eliminar este 3 se saca raíz cúbica de 27. Y eso efectivamente da 3, que nos da exactamente el mismo resultado. O sea, aparentemente sí es la función logarítmica. Y la función logarítmica que se adapta es la función logarítmica f de x, logaritmo. Bueno, vamos a escribirlo un poquito mejor para que se vea bien. Es f de x igual a logaritmo de x. Y la base entonces vemos que es 3. Esta es la función logarítmica que está aquí representada. Eso sería, pero esto sería hacer mucha formalidad. Básicamente con ver las gráficas ustedes pueden ver que la gráfica que mejor se adapta a esta representación, vean que la forma de la curvatura corresponde a la función logarítmica. Siguiente ejercicio. Dice, cuando se colocan rieles para construir las vías del tren, se deja un pequeño espacio entre la unión de los dos rieles. Esto se debe a que el metal se expanda grande con el calor, por lo que si no se deja este espacio entre ellos, las vías se doblarían. A continuación se muestra la cantidad de milímetros que se expande un riel cuando se expone a ciertas temperaturas en grados Celsius. Entonces vemos que a los 0 grados no hay expansión, a los 8 grados hay 1 milímetro, a los 16 es 2,2, a los 24 3, a los 32 es 4. Entonces, nos dicen, de acuerdo con la información anterior,
El modelo matemático que mejor se adapta para describir la expansión en milímetros que tuvo ese riel en función de la temperatura sería la siguiente. Ok, vean, podemos analizarlo de varias formas, pero podemos verlo de esta forma. Si quieren verlo más sencillo. Si vemos que la expansión, más bien al revés, pensémoslo como la expansión, por cada unidad milímetro de expansión, la temperatura fue que aumentó 8 grados. Va de 8 en 8, si ustedes lo ven, 0, 8, 8, 16, 6, 24, 24, 32, por cada milímetro de expansión. Eso es consistente a las funciones lineales. Recuerden que las funciones lineales, mx más b, m es la razón de cambio y en este caso cambia en forma constante de 8 en 8 lo que es la temperatura. Aunque en realidad el concepto es contrario. Dicen que primero vamos a hacer la temperatura y la expansión que vamos a tener. Pero nos sirve para determinar que esto tiene un comportamiento lineal. Ahora, otra forma de hacerlo para que les quede más claro es realizar la gráfica de nuestra expansión. Entonces vean, si vemos la gráfica, ok. Es más, como es solamente positivo, no necesito considerar todo el plano cartesiano. Solamente necesitamos considerar esta parte. Lo que sí debemos garantizar es que la escala de esto sea lo mismo. Entonces, dice que la temperatura es de 0 a 32, pero vamos a hacer cada rayita que equivalga a 8 unidades. Pero las distancias entre ellas tienen que ser casi que iguales para que tenga sentido. Entonces, estos 8, 16, 24, 32 y la expansión sería 0, 1, que también tiene que ser la misma distancia, 2, 3 y 4. Y hacemos las marcas. A los 8 es 1, sería aquí. A los 16 son 2 milímetros de expansión, sería acá. A los 24 son 3 milímetros de expansión, sería más o menos por aquí. Y a los 32 son 4 milímetros de expansión, más o menos como por acá. Y de ahí ustedes pueden ver que efectivamente la mejor representación es una línea recta, que es consistente a una función lineal. Eso sería todo con ese ejercicio.